Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos da de llegar a su casa, a su templo, para alabarle, para bendecirle, para inquirir en su templo, en su presencia. Y felicidades a las mujeres, ¿verdad? Se conoce este día como el Día de la Mujer, así que le damos las felicidades y que el Señor las bendiga. Y como le dijo a Ruth, que el Señor recompense tu obra. Y así como has venido, ¿verdad? Bajo las alas del Señor a refugiarse. Así que vamos a estar en pie un momentito. Quiero leer una porción bíblica. Se encuentra en el Salmo 149, del 1 al 4. Usted escuche, o si lo quiere buscar, Salmo 149. Vamos a escuchar la palabra del Señor a todo aquel, ¿verdad?, que pueda, que esté en juventud, que se pueda poner en pie para hacerle, ¿verdad?, reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra: cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias porque nos has dado la oportunidad y el privilegio de estar en tu casa, Señor, para conocer más de ti, para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz, Señor, y saber qué tienes reservado para nosotros en esta mañana, Señor. Te pedimos que todo aquel, Señor, que sea dispuesto a llegar a tu casa, que tú le bendigas, Señor, con la lluvia temprana y la tardía, Señor. Y aquel que viene, Señor, con su corazón también dispuesto a escuchar tu palabra, Señor, con el propósito, Señor, de conocer más de ti, tráelo y que llegue con bien, Señor, sin dificultades, Señor, y que pueda unirse a nosotros para alabarte y bendecirte en esta mañana y escuchar de ti, Señor, y de tus mandamientos, Padre. Toma cada corazón de nosotros, Señor, cada corazón de los niños, de los jóvenes, de los adultos, Señor. Coge nuestro corazón y que sea receptivo a tu palabra, Señor, y que esa palabra caiga en terreno fértil y dé fruto al 100%, Señor. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. Y por aquí la hermana que va a tener el devocional esta mañana, que es la hermana Carmen Zenaida. Dios les bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga mucho más. Aleluya. Voy a leer una porción de la palabra que se encuentra en el Salmo 55, verso 22, que dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Vamos a comenzar cantando el coro. Hay un motivo que es de grande gozo. Aleluya. Mi alma te alaba. Hay un motivo que es de grande gozo. Cristo Jesús habita en mi ser. Porque mi vida Cristo es mi todo. Siempre feliz con Él seré.
Si estoy alegre, me aumenta el gozo. Si pruebas tengo, triunfo me da. Si estoy enfermo, Cristo me sana. Llena mi alma de seguridad. Hay un motivo que es de grande gozo. Cristo Jesús habita en mi ser, porque en mi vida Cristo es mi todo. Siempre feliz con Él seré. Si estoy alegre, me aumenta el gozo. Si pruebas tengo, triunfo me da. Si estoy enfermo, Cristo me sana. Llena mi alma de seguridad. Hay un motivo que es de grande gozo. Cristo Jesús habita en mi ser, porque en mi vida Cristo es mi todo. Siempre feliz con Él seré. Si estoy alegre, me aumenta el gozo. Si pruebas tengo, triunfo me da. Si estoy enfermo, Cristo me sana. Llena mi alma de seguridad. Hay un motivo que es de grande gozo. Cristo Jesús habita en mi ser, porque en mi vida Cristo es mi todo. Siempre feliz con Él seré. Estoy enfermo, Cristo me sana. Si estoy enferma, Cristo me sana. Llena mi alma de seguridad. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestra confianza es Cristo. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos da vida, Él es el que siempre está al lado de nosotros. Aún no merecemos que estemos con nosotros y que nos ame tanto. Él nos ama, señores. Amén. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Vamos a continuar cantando Fortaleza mía. A ti cantaré. Aleluya. Aleluya. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti
refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, mi Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Santo, santo. Qué lindo, Jesús, aleluya. Ahora vamos a ponernos en pie para darle lectura a la palabra que va a ser leída en esta mañana. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te glorifica. Qué lindo eres, Jesús. Aleluya. La palabra se encuentra en Oseas 14, versos del 4 al 9. Gracias, Señor, por esta palabra que va a ser leída en esta mañana. Te pido, Señor, que esta palabra que hoy va a ser leída y vamos a estudiar en la mañana de hoy, nos sirva de refugio, Señor, que podamos caminar en ella, que podamos guardarla y atesorarla en nuestros corazones, Señor, que podamos entender todo lo que tú quieres decirnos en ella, Señor. Te lo pido y te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Ahora vamos a continuar cantando. Qué bueno es conocer a un Cristo de poder. Aleluya. Santo eres, Jesús.
Qué bueno es conocer a un Cristo de poder, qué bueno es conocer al Cristo de virtud, qué bueno es alabarte, también glorificarle, qué bueno es conocer a un Cristo de poder, qué bueno es conocer al Cristo de poder. Qué bueno es conocer al Cristo de virtud, qué bueno es alabarle, también glorificarle, qué bueno es conocer al Cristo de poder, qué bueno es conocer al Cristo de poder. Qué bueno es conocer al Cristo de virtud, qué bueno es alabarle, también glorificarle, qué bueno es conocer al Cristo de poder, qué bueno es conocer al Cristo de poder, qué bueno es conocer al Cristo de virtud, qué bueno es alabarle, también glorificarle. Qué bueno es conocer al Cristo de poder, qué bueno es conocer al Cristo de poder, qué bueno es conocer al Cristo de virtud, qué bueno es alabarle, también glorificarle, qué bueno es conocer a un Cristo de poder, qué bueno es conocer al Cristo de poder, qué bueno es conocer al Cristo de virtud, qué bueno es alabarle, también glorificarle, qué bueno es conocer a un Cristo de poder, qué bueno es conocer al Cristo de poder, qué bueno es conocer al Cristo de virtud, qué bueno es alabarle, también glorificarle, qué bueno es conocer al Cristo de poder. Aleluya, aleluya, qué bueno es conocer a ese Cristo hermoso, Jesús. Aleluya, mi alma te alaba, Jesús. Ahora nuestra hermana Keila con nosotros. Qué lindo es el Señor. Y qué bueno que nos permite alabarle en esta mañana y poder bendecirle, porque Él es bueno y Él es fiel. Aleluya. Antes de dividir las clases, pues quiero, ¿verdad?, continuar con algunas cápsulas educativas breves, ¿verdad?, para irnos posteriormente a escuchar la palabra del Señor. Recordamos, ¿verdad?, que la visión de este año es Boga Mar Adentro. El objetivo de hoy, si me lo pueden poner, ok. El objetivo número 2, formar discípulos comprometidos con Cristo y que vivan y practiquen sus enseñanzas para después ir, ¿verdad? Como dice la palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos también a las naciones, enseñándoles, ¿ves? Enseñándoles que guarden las cosas. Y la siguiente, para eso, como dice el versículo 1, el Señor nos invita a descender de la barca para lavar las redes. La estrategia, mire qué sencillo, escuchar. Porque a veces, ¿verdad? Nos podemos, ¿verdad? Distraer o podemos estar pensando en otra cosa o hacer otra cosa, pero Dios nos exhorta a escuchar la palabra del Señor, reflexionar y practicar el cambio. Y cuando yo busqué cómo se lavaban las barcas y para qué, ¿verdad? Ellos le sacaban, los pescadores sacaban algas, arena, escamas de peces, cosas acumuladas. Y si lo tornamos al sentido espiritual, pues el Señor quiere, ¿verdad?, que nosotros limpiemos también, que saquemos aquello que no es de Él, porque si se tiran las redes de esa manera, sin limpiarla, dice que se debilitan los hilos y hasta se puede romper la red. Así que
hay que sacar de nuestras vidas, ¿verdad? A través de la palabra. La palabra es la que filtra, ¿verdad? Lo que está en nosotros para que nosotros podamos decir, espérate, yo estoy haciendo esto mal, voy a hacer el cambio, estoy escuchando, qué es lo que me toca aplicarme, porque después eso usted se lo va a enseñar a su familiar, a su vecino, a su papá, en su trabajo, ¿verdad? De muchas maneras. Así que espero, ¿verdad? Que lo puedan poner, que lo podamos poner en práctica. Así que vamos a entonces estar dividiendo las clases y vamos a empezar con los niños, que ellos van a empezar, ¿verdad? A escuchar esa palabra que el Señor tiene para ellos, reflexionando y luego enseñándoselo a sus familiares, porque ellos son esos evangelistas y esos ministros de su hogar. Y nosotras, las damas, vamos a estar aquí presentes, escuchando la palabra del Señor con la maestra Enid Díaz. Y los caballeros entonces van a pasar a su respectivo salón, ¿verdad? Para entonces poder escuchar la palabra del Señor. Así que le dejo por aquí a la maestra Enid Díaz y sigamos escuchando y reflexionando en la palabra del Señor en la lección de hoy, que es la lección número 7. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor porque estamos aquí, un nuevo día donde sus misericordias se renuevan, ¿verdad? Y esta mañana yo me levanté con esta canción, no la voy a cantar, que dice, quiero despertar adorándote. Y así nos debemos de levantar todos los días, adorando a nuestro Dios, al que nos salvó, al que nos perdonó, al que nos restauró y al que nos tiene de pie. Así que hoy se celebra, el mundo celebra, ¿verdad? El Día de la Mujer. Pero ¿saben qué? Que se copiaron de Dios, porque ya Dios había dado una palabra sobre la mujer hacía mucho tiempo. Y está en Proverbios 31 y se los leo. Fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Qué lindo, ¿verdad? Que nuestro Dios hable así de nosotras, esforzadas y valientes, decididas, comprometidas, por eso estamos aquí, ¿verdad? Para que el Señor nos hable y para que Él complete la obra que comenzó en nosotras hasta el día de su regreso. Así que vamos a orar. Oramos, hermana. Gloria a tu nombre, Jesús. Te adoramos, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Dios Todopoderoso, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. En esta mañana nuestros corazones te alaban, te adoran, Dios. Pronuncian palabras de bendición a ti, Señor, que eres el todo de nuestras vidas, Dios mío, reconociendo que sin ti no somos nada, Señor. Reconociendo que tú eres el dador de la vida, que nuestras vidas están en tus manos, Señor. Y hoy, Dios mío, cuando estudiemos esta palabra, Señor, tú has de hablarnos como siempre lo haces, Señor. Abre nuestros oídos. Dios mío, que nuestro corazón esté presto a recibir la palabra, Señor, porque tú nos estás hablando. Tú estás llamando nuestra atención, Señor. Que no sean palabras, Dios mío, que se las lleve el viento, sino que hagan, que germinen en nuestros corazones, Señor, y que produzcan frutos visibles para los demás, Señor. Gracias porque creemos que tú lo haces, Señor. Y a ti te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.
Ha sido una semana, ¿verdad? El mundo está en caos, en crisis. Unas noticias que, ¿verdad?, que nos sacuden y nos estremecen, pero como dice la palabra, nuestro corazón está confiado. Y donde el mundo ve caos, donde el mundo no ve soluciones, nosotros vemos propósitos, promesas cumplidas, vemos a Dios abriendo camino. Qué lindo, ¿verdad? Que podemos ver con la lupa, ¿verdad?, de nuestro Señor, del Espíritu Santo, podemos ver detrás de algo bien malo, fuerte, terrible, noticias que no prometen nada bueno, podemos ver la luz. Y eso es lo importante. La palabra, la lección se llama Dios promete bendiciones. Y nosotros nos aferramos a sus promesas. Las promesas de Dios son las que mantienen nuestra fe viva, nuestra esperanza, no en cosas que, afirmaciones como dice el mundo, no. En la palabra de Dios que es viva y que es eficaz y que hemos visto a lo largo de la historia cómo se va cumpliendo. Se me pierde la cosita esta. Así que la verdad central, repasando un poquito, la verdad central, bendiciones asombrosas esperan al pueblo de Dios. Y habíamos hablado la semana pasada que esas bendiciones están fundamentadas en la fidelidad de Dios. ¿Verdad que sí? Porque Dios es fiel, es parte de su carácter. Pero también nosotros tenemos que ser fieles, porque si no, no vamos a ver el cumplimiento de las promesas. Keila, perdóname, ese aire me tiene, parece como una ventolera, si no sé si lo puedes bajar un poquito el abanico. Estamos estudiando basado en los profetas menores, en este caso el libro de Oseas, Sofonías y Ageo. Y el versículo clave, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Los objetivos, reconocer y celebrar las bendiciones guardadas para el pueblo de Dios, comprometernos a escuchar y obedecer las palabras de Dios sin vacilar. Eso es bien importante y lo vamos a ver hoy. Y descansar en el amor y la provisión de Dios. ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio? Lo están practicando todos los días, 24/7. Reconocer nuestras bendiciones, porque son las que alimentan nuestra fe y son las que nos van a ayudar a continuar. No por cositas así repetitivas ni nada, no, porque hemos visto el cumplimiento de ciertas cosas en nuestras vidas y eso nos da, ¿verdad?, la seguridad de que vamos a seguir viéndolo. Hablamos también lo que quería decir bendiciones, estoy repasando, ¿verdad? Y en la primera parte, ¿verdad?, de este estudio, que se titula Sanidad y Descanso,
La primera parte estaba enfocada en la oración del pueblo. Cuando Dios le está diciendo a su pueblo, vuelve, le suplica, se humilla y espera que nosotros asimismo nos humillemos y supliquemos su perdón, ¿verdad? No es ay Señor, perdóname, no. Es un perdón, ¿verdad? Una súplica de un corazón contrito, entristecido, desesperado, que reconoce, ¿verdad?, que ha fallado. Ese es el arrepentimiento. Y estuvimos desglosando, ¿verdad?, lo que es ese arrepentimiento y lo que Dios espera. Y repasando, ¿verdad? El llamado es urgente, porque no hay tiempo. Imagínense si en aquel momento no había tiempo, ¿qué podemos decir ahora? Menos tiempo. Así que las oportunidades de Dios, hermana, para que enderecemos nuestras vidas, para que nos volvamos al Señor al 100 y que Dios pueda completar en cada una de nosotras esa restauración que no se logra de la noche a la mañana, son procesos, ¿verdad? En el camino volvemos y nos herimos, pero son procesos. Las palabras deben de ser sinceras, no tiene que ver con sacrificios ni con rituales. Y aun cuando ya nosotros no estamos en el Antiguo Testamento, que efectuamos rituales, ¿verdad? Sacrificios para expiatorios por nuestros pecados, nosotros en nuestra vida, lo hemos hablado, podemos convertir nuestra devoción a Dios en un ritual de cumplimiento, en un orden hueco, que lo hacemos en automático y no queremos eso, porque eso es superficial. Como dicen por ahí, bla, bla, bla. Y eso no es. Así que sigue siendo un mensaje repetitivo, porque tan pertinente fue para aquella época como lo es para nosotras. Renunciando a las falsas seguridades. Y hoy vamos a hablar también un poquito de eso. ¿Qué nos da seguridad? ¿A qué nos aferramos? Porque a lo único que nosotros debemos de aferrarnos es a Él. Lo demás son añadiduras, como decimos, ¿verdad? Él es la fuente de todo. Así que hay esperanza para los quebrantados. Las características de una confesión genuina. Y estoy repitiendo algunas cosas porque son importantes, hermanas, porque es importante que nos ubiquemos, ¿verdad?, en lo que Dios quiere tratar con nosotros. Arrepentimiento sincero, especificidad, habíamos hablado de eso, ¿verdad? Que no es, ay, perdóname si te ofendí. Ay, perdona lo malo que he hecho. No. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué es lo malo? Porque nosotros sabemos. Lo que pasa es que decirlo, ¿verdad que suena feo? Suena horrible, da vergüenza. Pero eso es parte de que nosotros podamos entender la gravedad de lo que hicimos. Porque si lo decimos a manera general, no funciona. Abandono del pecado. Claro, no voy a pedir perdón para después volver a hacer lo mismo, aunque fallamos. Seguimos fallando, pero no deliberadamente. El propósito de enmienda, quiero cambiar, Señor, ayúdame, sola no puedo. Soy débil en esta área, porque nos pasa. Como decía la canción de no me acuerdo ni quién la cantaba, tropecé de nuevo con la misma piedra. Lo volví a hacer, Dios mío, qué malo eso, ¿verdad?
Pero lo importante es que estamos conscientes de lo que estamos, de donde estamos fallando, y vamos a estar en esa búsqueda, en esa súplica. Señor, ayúdame, cámbiame, no puedo hacer esto. Y miren, hermana, cuando menos lo esperemos, de momento uno dice, adiós, mira si ya yo esto no lo vencí, porque es así. No es como, ¡ting!, te lo quité. Así no funciona. Así es que queremos, ¿verdad? Señor, quítamelo ya. Son procesos. Así que es bien importante el esfuerzo, el compromiso, la persistencia, movimientos, acciones pequeñas que conducen a la victoria. Cuando usted empieza a hacer ejercicio, usted empieza con la rutina completa, los pesos por allá, no, ¿verdad? De poquito en poquito. Todos los días algo y le voy añadiendo y le voy añadiendo. Y cuando vengo a ver, wow, porque esa es la disciplina. Y terminamos, ¿verdad? Después del video que vimos, que no hicimos la participación, ¿cuáles son algunas de las cosas que podría estar dependiendo en lugar de Dios? ¿Qué cosas me dan seguridad que no sea Dios? ¿Cómo puedo romper esas lealtades y dedicarme únicamente a Dios? Si alguien quiere comentar algo. Algo en lo que nosotros confiamos, o sea, cada uno individual, ¿verdad? Que podemos decir, Dios mío, si me quitas eso, me muero, no puedo. Hay muchas cosas que no es que sean malas, son parte de nuestra vida, son parte de que funcionemos nuestro trabajo. Si no trabajo, la misma palabra me lo dice, el que no trabaje, que no coma. Tenemos que trabajar, ¿verdad? Pero yo no puedo depender al 100% de mi trabajo. Mi trabajo me lo dio Dios, ¿verdad? Así que primero que el trabajo va Dios. Y si no me da el dinero trabajando, pues Dios va a hacer algo, va a suplir. Eso yo lo he visto en mi vida. Mi responsabilidad, hacerlo. Y así con diferentes cosas. ¿Qué es lo que me da seguridad? Mi esposo. Sí, claro que sí, que el esposo da seguridad, da estabilidad, da compañía. Mira, Nelly tiene perdón. Amén, amén. No. El detalle de cuando tú preguntas eso, ¿qué es lo que más a uno le dolería? Perder. Y yo siempre he pensado que una madre, un hijo. Pero encima de todo eso, y nosotros sabemos que varias de las hermanas aquí, como lo ha testificado Reina, y otras hermanas han perdido hijos, pero yo me ubico, yo digo, Dios mío, si yo perdiera a mi hija, que es única, de verdad que tú tendrías que sostenerme de una manera que yo pueda, porque recuerdo en mi juventud una vecina mía que perdió su hija y se sumió en una depresión completa, y nunca pudo levantar. O sea que solamente con el amor y la misericordia de Dios. Amén, amén. Definitivamente los hijos, yo comparto ese pensamiento. Yo digo que para mí no hay un dolor más grande que ese, para mí. Pero, Nereida. Yo perdí mi hijo, ¿verdad? Hacen ya 22 años que lo perdí, todavía sigo, tú sabes, recordándolo. Pero así fue que yo entré aquí al Señor. Con la pérdida de mi hijo, yo me refugié en Él. Amén. Y por eso estoy aquí. Sí, nos duele,
nos quebranta, nos rompe por dentro, pero no nos podemos quedar ahí, porque hay algo más grande. Y tú has experimentado esa fortaleza y ese consuelo de Dios. Yo lo experimenté también con la muerte de mi papá. Yo siempre decía que si mi papá se moría, yo me moría. Así yo lo decía. Y siempre vivía con el temor, ¿verdad? Mi papá fue alcohólico y ya estaba en el Señor, pero tuvo recaídas. Y yo siempre tenía ese miedo desde adolescente, que alguien me llamara y me dijera, tu papá se murió. Y miren, hermanas, así pasó. Así pasó. Y eso fue, igual que tú, Nereida, una experiencia que me desbarató de tal manera que ahí fue que yo empecé como a tratar de arreglar, lo que les dije la otra vez, a tratar de arreglar mi vida, yo. Porque me acordaba de todo lo que me decía mi papá, porque ya le servía al Señor. Así que se cumple la palabra, en aflicción me buscaréis. Pero qué bueno que lo encontramos. No es que me vas a buscar y te vas a quedar ahí, no. Es que lo vamos a encontrar. Así que nada puede ser más importante que la presencia de Dios en nuestras vidas, sí. Cuando mi hijo murió, que no fue que murió, me lo mataron. A mí Dios me dio una fortaleza que yo no pude llorar. Yo no lloré porque yo estaba pendiente más a mis nietos, o sea, a los hijos de él, que no lo vieran, que no sufrieran, que no se enteraran así de momento. Y Dios me dio a mí una fortaleza que yo no lloré, yo estuve ahí. Yo era como la columna del hogar y no pude llorar ni nada. O sea, yo no me desahogué nunca, no me pude desahogar. Yo me metí al baño a llorar porque delante de ellos yo no podía. Y yo era la que los guardaba, me los llevaba para casa, los entretenía en lo que estaban pasando, todo lo que se los llevaban, todo eso para que ellos no lo vieran, o sea, no pasaran por el... Y pongamos a prueba nuestras conductas y volvamos al Señor. Y debemos de estar meditando en esto todos los días, todos los días. Reina quiere comentar algo, Nereida. Que tiene que ver con la muerte de hijos. Amén. Yo estoy escuchando a Nereida y ¿verdad? Y traté de quedarme quieta aquí, pero no puedo, porque cuando el Señor me pone estas cosas, yo tengo que decírselas, no me estoy saliendo de la clase. El Señor trata con cada cual conforme a como Él quiera. Eso es así. Y cuando a mí me mataron mi hijo, él no era un delincuente, nunca fue un delincuente, fue un niño. Me conoció al Señor desde los 3 añitos, primero que yo no quería saber del Señor, estaba rebelde, pero sin embargo el Señor
le dio con enamorarse de mi hijo desde que estaba en el vientre mío y mandó una sierva de Dios a mi casa a hacer lo que hoy yo estoy haciendo. Buscar los niños para llevarlos a la escuela bíblica. Y ahí fue como el Señor pues empezó con mi hijo hasta los 13 años. Pero a donde quiero llegar es a esto. Yo he tenido que hacer unas cosas enviadas por Dios que el que no está en el espíritu o el que es rebelde no lo quiere entender. Pero yo he tenido que hacerlo. Porque esa es la forma que Dios a mí me ha llevado. Y cuando Dios se llevó a mi hijo, que él se lo llevó porque él fue el que permitió todo lo que pasó, nunca yo me atreví a preguntarle al Señor por qué. Era un jovencito, él le sirvió, se apartó a los 13 años y al Señor le pareció llevarlo y yo no me atrevía porque hay gente que cuestionan a Dios, mandan a Dios, le preguntan a Dios y eso es peligroso. Yo pues, y cuando el Señor quiso que yo entendiera, él me lo hizo saber y ahí fue donde él me dijo, me lo llevé. Porque si lo dejo, se pierde. Pero no solamente eso, porque eso me lo dijo después al tiempo. Él fue el que me fue llevando. Pero yo he tenido que ir y darle mensaje a personas donde van a pasar por esa situación. Pero ¿sabe lo que el Señor me enseñó de todo esto? Que los hijos que Él nos da no son nuestros. Son prestados. Y hay madres que Dios le ha tenido que mandar mensaje fuerte donde decirle, ese no es tuyo, porque idolatran de tal manera a los hijos que por eso es que muchas no pueden. Y nosotros tenemos que tener nuestros hijos y saber que son prestados, que Dios no los da. Y Él lo quita cuando Él quiere. Y me ha llevado a llevar mensaje y me dijo, por eso te pasé por todo ese proceso. Porque usted sabe lo que es que a usted le invitan a una iglesia en un retiro y usted vaya a predicar y a decirle cómo fue que me mataron mi hijo. Y yo decía, pero Señor, ¿por qué tú me traes a mí aquí a traerle? No es fácil. Porque muchos no creen, otros, pero uno tiene que ser obediente y esto cuesta. Y mientras yo testificaba, porque Dios me decía, me hablaba y yo daba lo que Él me decía. Después que yo prediqué, que me fui, entonces pude entender el por qué el Señor me permitió en esa forma que así fuera como Él me quitara, porque Él lo que me llevaba era a los sitios cuando Él me abría las puertas a decirle a la madre, tú eres un idólatra, porque ese te lo di yo. Porque hay mamás que los hijos ya grandes, chiquitos, los agarran de una manera que se olvidan que el que los da es el Señor. Entonces, muchos no hacen el trabajo de Dios porque tengo que esto con el hijo, aquello con el hijo. Y el que conoce el corazón del hombre es Dios. Y el Señor nos tiene que enseñar a nosotros a que nosotros tenemos y no descuidarlo, amarlos, cuidarlos. Pero no podemos poner a nadie por encima de Dios. Ay, Sama, va Dios primero. Y a veces nosotros como madres somos protectoras. Yo amaba a mis hijos. Si yo les cuento el testimonio, yo pasado, a mí yo tuve 2. Al mes me robaron la nena. ¿Cuándo la vine a ver? Cuando cumplió 49 años, porque Dios me lo permitió. Una trampa que me hicieron. No es fácil, pero por encima de todo, hermano, Dios lo que nos quiere enseñar a nosotros es que el amor, que por más que nos pase, nos digan, nos hagan, nosotros tenemos que ponerlo a Él por encima de todo primero. Es un compromiso.
Y a veces el espíritu que conoce, entonces cuando él me dejó ver, me dijo, te probé. Quiero saber lo que hay en tu corazón, si de verdad tú dices que me amas con tu boca, pero en tu corazón estoy yo primero. A Job le quitó todo. Lo que Dios hace con uno siempre pasa por la palabra. El mensaje que Dios te da o te lleva siempre va a ser respondido por la palabra de Dios. Y ahí fue donde yo pude entender que yo dije sobre primero Dios que todas las cosas. Entonces después me dijo saber el por qué se lo llevó. Porque era de él. Él no lo regala. Y cuando se lo llevó me dijo, Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y nosotros tenemos que de verdad conocer a Dios en muchos aspectos y áreas de nuestra vida, porque a veces decimos unas cosas, no de la noche a la mañana. Yo he aprendido, a mí me he tenido que enseñar el Señor, porque cuando yo vine al Señor, yo era bien rebelde, pero Dios que me miró con misericordia, que mientras ella hablaba, a mí lo que el Señor me decía, pero es que yo di mi vida por ustedes. Jesús tuvo mamá. Y él, por amor a ti y a mí, él se puso a morir, que nosotros no teníamos derecho de ser salvos porque éramos malos pecadores. Nacimos con el engendro del pecado. Él no. Amén, amén. Sí, definitivamente, hay cosas que por las que pasamos, ¿verdad? Que son bien terribles, pero siempre Dios tiene, como empecé orando, que este mundo está un caos, pero nosotros vemos propósitos, vemos cumplimiento. Así es todo lo que nos pasa a nosotras, hermanas. Todo tiene una razón de ser. Sea algo bueno, sea algo no muy bueno, sea una desgracia, tiene un propósito. Muchas veces, la mayoría, no vamos a ver en el momento cuál es el propósito, pero en el camino, si continuamos y perseveramos, lo vamos a entender, porque como tú dices, la palabra nos va a explicar. En el momento que menos lo esperemos, la palabra nos va a explicar, y nosotros no nos podemos cansar ni nos podemos detener en lo que estamos haciendo, porque a veces, miren, yo me acuerdo cuando yo estaba con Alma en la clase, que a veces ella me decía, ora por fulana, y yo la miraba porque yo estaba con un quebranto tan terrible. Yo le dije, yo no puedo orar, y me obligaba. Miren, hermana, y en esa oración Dios hacía algo conmigo. O sea que nosotros, yo digo, yo me siento como la menos apropiada, como la menos capacitada para hacer esta oración. Pero si te dijeron ora tú, hazlo. Porque a veces uno espera que Dios levante a alguien, le ponga las manos encima a uno y ore, ¿verdad? Y allá. Pero eso no es la manera de Dios. Dios obra por senderos misteriosos, y a veces, haciendo las cosas pequeñas, Dios contesta, Dios reconforta, Dios consuela. O sea, Dios está en todo. Así que seguimos. Ahora vamos a empezar la lección de hoy, la parte B, la respuesta del Señor. En los primeros 3 versículos, ¿verdad? Estuvimos viendo lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo y lo que el pueblo debería de hacer. Y ahora vamos a ver qué responde el Señor a eso. Y en esta parte, es una parte que está escrita de una manera poética, con muchas metáforas, similitudes, y la vamos a ir desmenuzando para que ustedes se gocen, porque nuestro Dios es tremendo.
Y a veces uno lee la palabra y las maneras en que Dios le dice las cosas a uno son tan especiales, tan gráficas para que lo podamos entender. Oseas no solo aconsejó al pueblo cómo deberían orar, sino que también les dijo qué respuestas podrían esperar. El libro de Oseas concluye con un mensaje de esperanza y de restauración. Después de denunciar la infidelidad de Israel y su dependencia de Baal, ¿verdad? Idólatras, Dios habla con ternura y promete amar, sanar y hacer florecer nuevamente a su pueblo, que no lo merecía para nada. Alguien que tenga Romanos 9, 25 al 26. Yo lo repartí, ¿no? Romanos 9. Nada, pues yo lo leo. Ok, dice así: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, o sea, a la repudiada, la voy a llamar amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¡Wow! O sea, ustedes pueden concebir un amor más grande que ese. Cuando Dios escoge a Israel como pueblo y lo hace nación que no eran nada, lo que está fluyendo ahí es ese amor de padre. Es un pueblo huérfano. No tenían ni nombre, o sea, mucha gente que tenían algo en común, pues la genealogía, pero no eran nación. Y él los hace pueblo. Es como un hijo, como una persona huérfana que es adoptada. Eso es lo que Dios hizo con ellos. Y lo que hace con nosotros. Así que en esta segunda parte, que está de los versículos del 4 al 9, presenta la respuesta de Dios, pero ¿a qué? A un arrepentimiento genuino. Ahí no entra todo el mundo. Los que se arrepintieron genuinamente. Y la restauración que Él promete es completa. Es espiritual, pero también tiene que ver con la vida misma, con la vida física. Recuerden, como hemos estudiado, bueno, en los talleres de los miércoles, pero aquí se ha mencionado también, el hombre es un ser integral, ¿verdad? Mente, alma y espíritu. Así que las promesas de Dios son de restaurar todas esas partes. No es que te voy a restaurar el alma y voy a dejar la mente por ahí igual. No, y podemos sustentarlo por la palabra, pero esa no es la clase de hoy. Pero la Biblia dice que renueva nuestra mente, que nos da la mente de Cristo. Imagínense ustedes, eso es grande, que vamos a pensar como Él. Nos da su sabiduría. O sea, en esa restauración, es más, hay cosas que ni nosotros nos imaginamos. Ahora, estas promesas, esta restauración es incondicional, pero viene de la fidelidad. Y no es un proceso automático. Lamentablemente, como lo hemos comentado, no es automático, es un proceso. ¿Termina en algún momento? Sí, cuando me vaya a su presencia. Mientras tanto no termina. Así que cada una de nosotras estamos en proceso de restauración, de renovación. Qué bueno, porque Él no se cansa, Él sigue ahí todo el tiempo. Así que vamos a comenzar a leer. Alguien que me lea los versículos del 4 al 8. Oseas 14, mira,
Zenaida, del 4 al 8. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como el haya verde. De mí será hallado tu fruto. Okay. ¿Quién es? No, hasta ahí. Vamos a dejar el último versículo. Ajá. Gracias. ¿Cómo Dios respondió? Ay, se ve bien chiquito. Se los leo. Número 1, Dios sanará la rebelión de su pueblo y los amará de pura gracia. Como les dije, lo que ese amor de pura gracia es un amor que no merecían ni merecemos nosotros y donde solamente se ve, ¿verdad?, el amor de Dios hacia nosotros, porque nosotros, primero que ni lo amábamos, vivíamos de espaldas a Él, en rebeldía, que vamos a hablar de la rebeldía. Así que, y Él se compadeció de nosotros y nos adoptó. Ahora somos sus hijas. ¿Cuál es el número 2? Restauración completa bajo su protección. Y número 3, Dios los haría libres de la idolatría. Vamos con el número 1. Ustedes lo leen, está como chiquito, como quiera yo lo voy a leer. Rebelión. Fíjense que el versículo comienza, yo sanaré su rebelión. Adiós, pero la rebelión se sana o se quita o se perdona. Habíamos hablado un poquito la semana pasada de eso, que la salvación, el concepto de salvación viene atado a la sanidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que dice, ¿qué es esa rebelión? Dice, nace en el corazón, caracterizado por la terquedad, el orgullo y el deseo de ser el propio jefe en lugar de someterse a Dios. A mi manera. Ustedes saben que cuando yo era joven, esa era mi canción. A mi manera. Ya no. Cuando yo me convertí, yo dije, wow, Dios mío, qué brutal esto, porque yo me di cuenta de que yo era una rebelde terrible, rebelde de todo, rebelde contra mi mamá, rebelde contra las autoridades, rebelde contra todo, contra las reglas que imponía la sociedad. Quizás no se notaba mucho. ¿Ah? Quizás no se notaba mucho, pero allá, a sola, ese corazón estaba terriblemente rebelde. Y ustedes saben que yo meditando, cuando yo preparaba la lección, yo recuerdo cuando esa rebeldía comenzó. Y comenzó en mi adolescencia. Comenzó con el divorcio de mis papás. No estoy justificándolo.
Y comenzó con el deseo de aceptación de los grupitos esos bien, uy, yo quiero estar ahí. Yo era una muchacha, una joven de unas notas bien buenas, y eso empezó a cambiar. No es que cambiaron las notas, pero yo empecé, me mantuve en ese nivel, ¿verdad?, de buenas notas, pero hacía unas cositas con otras personas que eran los terribles de los salones. Por eso yo, cuando yo veo los adolescentes, es que me identifico. Y nosotros como papás tenemos que tener tanto cuidado, de verdad. Bueno, eso es como un paréntesis. ¿Cuál es la definición espiritual? Fíjense, 3 palabras que hay ahí del origen. Y lo más importante, ¿dónde nace? En el corazón. Así que Dios puede perdonar mi pecado, pero si no sana mi rebelión, yo voy a seguir pecando. Porque lo que me lleva al pecado es la rebelión, es el orgullo. Así que la definición espiritual dice la oposición activa o pasiva a la autoridad de Dios, a su soberanía, es lo mismo, ¿verdad? Equivale a desobediencia o sedición. Gravedad. La Biblia lo considera tan grave como la brujería o la idolatría, pues implica idolatrar el propio yo. Podemos idolatrar, como decía Reina, a un hijo, a un esposo, un trabajo, el éxito, pero la idolatría al yo generalmente es la raíz de la rebeldía. No me digas lo que tengo que hacer, yo sé lo que tengo que hacer. Yo no necesito que nadie me aconseje cómo hacer las cosas porque yo sé cómo las voy a hacer. Y eso es bien peligroso. Siempre tenemos que reconocer a Dios y siempre tenemos que ser insuficientes, no autosuficientes. No, yo no quiero ser autosuficiente. Yo quiero depender todo el tiempo de Dios porque yo me equivoco, porque soy egoísta, porque busco mis propios intereses. Hay que reconocerlo, hermana. Hay que reconocerlo. Y eso es una lucha que nosotras vamos a tener todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo cuando yo conocí al Señor, que era una bebé todavía, yo me atribulaba tanto por a veces pensamientos y yo decía, Dios mío, yo me sentía la más pecadora porque me venían unos pensamientos y a veces yo estaba aquí orando. Y yo decía, pero ¿y esto de dónde salió, Dios mío? Si yo no quiero pensar en esto. Y yo decía, me levantaba porque es que yo decía, estoy pecando. Yo decía, me voy a caer ahí muerta. Pero esa es una batalla. Poco a poco yo fui entendiendo, ¿verdad? Con la ayuda de mi madre espiritual, Alma, me explicaba, no, esos son pensamientos, a veces son dardos, pero a veces son míos. Recuerdos que ni yo estoy pensando en eso y de momento, ¡pum!, vienen. Pero eso no es pecar. Pecar es que yo le dé rienda suelta a ese pensamiento. Mira, Norma tiene un comentario. Que yo lleve ese pensamiento a la acción. Ahí está el pecado. Eso que tú dices, hay ciertos pasajes en la Biblia que hay veces que uno pues no los entiende por qué dicen eso. Y se ve también mucho en estos días. Y es maldecir la hora en que se haber nacido. Eso es una rebelión ante Dios. Quitarse la vida y o pedirle que le quite la vida a él. Eso es como una rebelión. Eso es lo que hizo Judas cuando se vio acorralado y se quitó la vida.
O sea, eso no es la razón. O sea, nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios nos hizo y tenemos que agradecerle eso, no enojarnos con Él y decir, pues, ¿por qué me hiciste? ¿Me entiendes? ¿Por qué me hiciste así? ¿Cuáles son las consecuencias de la rebelión? La rebelión persistente lleva a la pérdida del respaldo divino, a la ruina espiritual, y son consecuencias severas. ¿En quién vimos esto? Un ejemplo, Saúl. Saúl, que fue escogido por Dios, ungido por él para ser rey, lo bautizó con su espíritu. El Espíritu Santo venía sobre él, profetizaba. Pero ese amor propio, ese yo, se empezó a crecer. Y él cometió varias desobediencias, ¿verdad? Pero todas eran producto de esa rebeldía, de ese orgullo. ¿Dónde empezó eso? En la historia. Con Satanás, con Lucifer. Ahí es que empezó. Luego se manifiesta en el hombre en Génesis, que lo vemos en el capítulo 3. Y por ahí podemos seguir mencionando Saúl y nosotros. Porque todas venimos de ahí. Si somos salvadas por Dios, nos sacó de ahí. Así que alguien que tenga Deuteronomio 9:23. Perdóname, Zenaida. Y se va preparando después la que tiene Tito 1:16. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado. También fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, vuestro Dios, y no le creísteis, ni obedecisteis a su voz. Fíjense que hay dos palabritas clave. No le creísteis y no le obedecisteis. Muchas veces la desobediencia implica falta de fe. Porque si Dios me manda a hacer algo y yo digo, no, yo no puedo, yo no estoy capacitada, eso me da miedo, hay alguien que lo pueda hacer mejor, pues entonces tú no estás creyendo que tú eres la escogida. O sea, hay duda ahí. Así que la fe va atada a la obediencia. Y la incredulidad va atada a la desobediencia. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Quiere decir que con nuestra boca, eso la semana pasada alguien leyó algo, yo creo que lo leyó en Isaías. Sí, en Isaías 29:13. Yo repartí ese versículo, Isaías 29:13. Yo lo voy a leer porque quise buscar uno del Nuevo Testamento y uno del Antiguo. Y el del Antiguo dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me deshonra. Pero perdón, es que no me salió bien. Déjame buscarlo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Está lejos de mí, que es lo mismo que está diciendo en Tito. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Y Jesús dijo lo mismo en Mateo 15:8, ¿verdad?
que decimos con nuestra boca que honramos a Dios, pero nuestras acciones dicen todo lo contrario. ¿Cuál es la solución de la rebeldía? Jesús. La gracia de Dios permite el arrepentimiento y la reconciliación a través de Jesús. Ahora vamos para el versículo, para la estrofa, yo seré a Israel como el rocío, él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Aquí vamos para los detalles de esa promesa de restauración. Y como les dije, es como una poesía. Le va a hablar con unas metáforas de unas imágenes de que ellos entendían bien, ¿verdad? De su mundo agrícola. Dios trataba mucho con su pueblo, con esas similitudes, con los animales del campo, con el trigo, con muchas cosas de la naturaleza, para que ellos entendieran. Así que estos símbolos, Dios los trataba con su pueblo porque ellos los entendían bien. Vamos a empezar con el primero. Les hace recordar la bendición que dio Moisés a las tribus, específicamente a la de José, que está en Deuteronomio 33, del 13 al 17. ¿Alguien tiene esa porción? Deuteronomio 33, del 13 al 17. Sí, pues léela, please. A José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ella acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. Esa es la bendición que dio Moisés. Y fíjense que todo tiene que ver con la naturaleza, con la creación. Así que cuando Oseas, el Señor está hablando a través de Oseas, a ellos lo entienden perfectamente. La primera imagen, yo seré para Israel como el rocío. ¿Qué es el rocío? Pues miren, en el clima de Israel, el rocío podía significar entre la vida y la muerte, porque en el desierto no llueve. No llueve. Entonces, usted ha visto una matita por la noche así, toda mustia, que está afuera, ¿verdad? A la intemperie. Y cuando usted se levanta por la mañana, tiene como unas gotitas y revivió. Pues eso es lo que hace el rocío. ¿Yo puedo controlar el rocío? ¿Quién lo controla? El Señor. No es lluvia. Así que llega en silencio, no avisa, simplemente aparece y no está en el control humano. Así que fíjense como Dios le va diciendo, yo voy a hacer como ese rocío, que vengo en silencio, que cuando está seca,
Cuando piensas que no te vas a poder levantar, ahí vengo yo y te levanto. Las plantas necesitan agua, ¿verdad que sí? Para florecer. Así que por eso les dije que eso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero Dios no va a permitir que nosotros muramos. A veces uno dice, ya yo no puedo con esto, tienes que quitármelo ya, no puedo, me voy a perder. No, no te vas a perder, porque Dios va a llegar en el momento preciso antes de que tú te puedas perder, antes de que tú te puedas desfallecer. O sea, no hay ninguna prueba que sea para matarnos, para liquidarnos. Así que el Señor nos está diciendo, tú estás confiando en los Baales, porque eso es lo que Dios está tratando con su pueblo. Tú estás confiando en los Baales, es en serio, cuando yo soy el dador de la vida. Yo soy el que riego el desierto con el rocío. Cuando tú estás durmiendo y te levantas, ahí está. Así que Él los está confrontando con todo aquello a lo que ellos se aferraron y dejaron a Dios. Y Él dice, ok, compara. No hay comparación, me dejaste por esto. Así que Él los está confrontando, pero los está confrontando con una bendición. Como les dije, ¿qué significa ese rocío para nosotros? Cuando estamos en una época de sequedad espiritual, Dios va a llegar y va a restaurar suavemente. Así, la mayor parte de las veces es así. Es en el silbido apacible, cuando ni nos damos cuenta. Pero es real. O sea, fue el profeta que Dios lo mandó a casarse con una prostituta. Amén. ¿Sí? Así que, en otras palabras, Él es nuestro refrigerio. Esa palabra la entendemos bien, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos llegado a la casa del Señor a arrastrar? Como una pasita. Yo siempre digo eso, como una pasa. Y nos vamos llenas. Y a veces no podemos ni explicar qué pasó, pero Dios lo hizo en la adoración, en escuchar la palabra. Por eso en la adoración, en los cánticos, Dios nos habla de diferentes maneras y contesta la petición de nuestro corazón. A veces yo estoy enfocada en otra cosa y eso no era lo que yo necesitaba, es lo que Dios me da. ¿Cuál es la otra comparación? Florecerá como lirio. Esa imagen es la imagen de los lirios del campo de Galilea. Y con esta imagen, el Señor lo que quiere es enfatizar en el crecimiento, la belleza y la estabilidad. Así que Dios le promete a Israel que va a florecer como un lirio. Son silvestres, está en el campo, entre espinos, en una tierra seca muchas veces, pero allí florecen. Así que en el libro de Cantares se habla mucho de los lirios del campo y es una expresión bíblica que significa, se puede referir a Jesús, pero también a la iglesia, ¿verdad? A la amada, a la esposa, a la novia, perdón. Mateo 6, 28 y 29. No sé si los repartí, si no yo lo leo. Y este es Jesús, ¿verdad? Hablando en esos primeros capítulos cuando estaba en el Sermón del Monte. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué nos afanamos por la ropa? Ay, eso yo me lo tengo que...
Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, y eso son palabras grandes, hermana, se vistió como uno de ellos. Ustedes saben que el Señor me trajo con esa palabra de Mateo 6, todo ese capítulo del afán y la ansiedad, porque así yo vivía, afanada y ansiosa. Y fíjense cómo lo que Dios le quiere decir, si los lirios que nacen solitos en el campo, bajo el sol, sin agua, entre espinos, y mira qué cosa tan bella. ¿Ah? Eso es así. Así que esto tiene que ver con la pureza, la dulzura, porque el blanco es un blanco espectacular. Y simboliza también la obra de nuestro Dios, ¿verdad? La obra creadora. Y vamos para la última. Y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas. Ay, no lo cambié. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Firmeza y resistencia. Los cedros del Líbano son conocidos por sus raíces profundas y la madera resistente, lo que simboliza la capacidad de resistir las influencias adversas. No le dijo que va a eliminar las situaciones adversas, no, que a pesar de ellas van a resistir, o sea, firmeza y resistencia. Y ustedes saben que estos árboles pueden durar hasta 1000 años. ¿Ustedes saben lo que es eso? 1000 años. ¿Pero por qué? Porque miren ese tronco. Yo traté de buscar uno que tuviera un tronco, pero habían imágenes que habían 2 hombres aquí y todavía el tronco era súper ancho. O sea, pero si así es de ancho el tronco, imagínense ustedes las raíces. Porque lo que le da resistencia al árbol no es que sea bien frondoso, bien copioso, que dé muchos frutos. No. Son las raíces, ¿verdad? Las raíces que van a sostenerlo. Representa un crecimiento espiritual alto y sólido. Así que nosotras queremos ser así. Una vida fructífera. Indica que plantados en la casa de Dios, los justos florecerán y darán fruto hasta su vejez. Esa porción es hermosa. También lo compara con el olivo. Y ustedes saben que los cultos, la adoración a Baal tenía mucho que ver con la fecundidad, con la productividad, con la fertilidad, todo eso. Y por eso, bueno, ellos les rendían culto a todo eso, buscando, ¿verdad? La prosperidad y todo eso. Pero entonces, el olivo es símbolo de esa fecundidad. Puede vivir y producir fruto por 1000 años, igual que este otro árbol. Y también es un símbolo de fertilidad y permanencia. Y dará buen aroma. Y ese aroma es el testimonio. Ese es el testimonio. Y nosotros podemos, cuando nosotros venimos al Señor, a veces nosotros queremos hacer muchas cosas. Y a veces tenemos que esperar. No es el tiempo. Hay que echar raíces. Y eso no nos gusta, porque uno dice, ay, Dios mío, pero hay que ir poco a poco,
¿verdad? Como Dios vaya llevando a uno no nos podemos adelantar. Nelly tiene un comentario. Es que recuerdo la diferencia entre el cedro y el olivo, porque el olivo tiene el tronco tan retorcido. O sea, uno lo mira ahí como un árbol feo. Sin embargo, el fruto, el producto, pues es de bendición. Y a veces lo podemos comparar con nosotros, porque eso retorcido del tronco es precisamente muchas veces pues nuestras caídas, como el Señor entonces nos levanta y nos pone productivos para él. Amén, amén. Y cuando uno ve esos lugares donde cultivan el olivo, yo tuve la bendición de verlo y a nosotros nos explicaron eso. A mí me sorprendió porque nosotros no estamos acostumbrados a ver árboles que duren así tanto. O sea, un árbol, una plantación de China, usted ve que cada cierto tiempo siembran unos más chiquitos, o sea, es como que se van reciclando. Pero no, acá los cultivos los lugares donde se cultiva el olivo, eso tiene años y siguen produciendo. No es un árbol que siga creciendo por allá para arriba, llega como que a una estatura mediana. Pero lo grande es que sigue produciendo olivos. Y eso yo lo duro. Yo veo eso, digo, no es que lo veo, así yo lo veo y así debe de ser. Esto, a veces nosotros vemos esas raíces y así es que tiene que ser el cristiano. El cristiano tiene que echar raíces. Amén. Profundas con Cristo Jesús. Por eso cuando un cristiano y las raíces las va a echar a través de los procesos que el Señor le va permitiendo a uno, porque según tú te dejes procesar, es que tú vas echando raíces y te vas afirmándote más con el Señor. Por eso es que algunos cristianos, tú los ves que Dios los usa de una manera más rápido y otros va más lento, porque el cristiano es como un árbol que según tú te metes en la profundidad, según tú dejas que el Señor vaya haciendo, cuesta. Eso le va a costar a uno. Pero por eso es que mucha gente no puede entender y dice, adiós, pero ¿por qué si aquel empezó antier y vino antier y mira ya cómo lo ve? Pero no se dan cuenta, porque Dios va tratando con el ser humano conforme tú te dices. Amén. Como ese hubo ahorita, ¿verdad? Estamos hablando de los higos, pero eso está por ahí por los evangelios, no me acuerdo ahora, pero sí me acuerdo porque lo leí, ¿no? Cuando aquel hombre, Jesús lo llamó y le dijo, deja que yo vaya y entierre a los muertos. Y Jesús le dijo, deja que los muertos, yo debe decir, me acuerdo bien, entierren a sus muertos. Y tú sígueme. ¿Sabes? Hay que tomar una vez unas decisiones, eso está en el ser humano. Y esos árboles yo siempre los veo, porque pues me encanta cuando hablan de eso, porque si no podemos, porque estamos teniendo la clase, pero yo he tenido tantas experiencias con la naturaleza, como el Señor ha tratado conmigo, que eso de las raíces son profundos también, porque también va a base que el cristiano tiene que cimentar raíces, meterse en la profundidad con Cristo, pero también hay unas cosas que también Dios las deja ver, que hay gente que tiene unas raíces de amargura, que si no dejan que Dios se las saque, o sea que eso es terrible. Es un tema bien profundo y abarcador, tiene que decir. Amén. Sí, es importante tener raíces profundas en el Señor, definitivamente. Y si yo me remonto, ¿verdad? Cuando yo conocí al Señor, yo no entendía las cosas que me pasaban. Yo decía, Dios mío, pero si te estoy sirviendo,
porque eso era unas cosas, unas batallas y unas pruebas, pero terribles. Entonces uno dice, yo vine al Señor pensando que Dios va a cambiar mi vida, se va a meter en mi casa, va a empezar a tratar, y era todo como al revés. Y de verdad que fue bien fuerte, hermana, fue bien fuerte. Entonces yo miraba a las personas, Alma siempre me decía, lee el Salmo 37 y el 73 al revés. Y porque yo veía a las personas que hacían las cosas con trampa, personas malas, engañosas. Dios mío, y le salía todo bien. Ajá, claro, tienen su tiempo. Y no es que uno desee que les vaya mal, pero yo no entendía por qué a mí todo me salía mal, entendiendo yo. Pero poco a poco, yo me acuerdo un cántico que Magalí González nos cantaba en la clase de nuevos creyentes, que decía, tu fe como el oro tiene que ser probada, porque la fe que vence el fuego vale más que el oro. Y yo lo convertí en mi eslogan, y yo me pasaba cantando el corito, porque yo entendí que Dios me estaba probando. Y no era que me estaba tirando cascaritas para que yo me cayera, es que me estaba haciendo fuerte. Estaba, lo que tú dices, abonando para que esas raíces, ¿por qué las raíces son bien profundas? Porque están buscando agua, están buscando alimento, porque hacia arriba, en la parte de arriba no hay, tienen que ir allá abajo. Así es nuestra relación con Dios. En la profundidad con Dios es que Él va a tratar con nosotras, es que nos va a fortalecer, es que nos va a hacer ver las cosas pequeñas que no nos damos cuenta. A mí, yo leyendo la palabra, fue que yo aprendí tantas cosas, a mí nadie me las dijo aquí. Yo iba leyendo y yo, Dios santo, retratada. O sea, una cosa, leyendo el Antiguo Testamento, y yo decía a Dios, wow, o sea, nadie me tuvo que decir, bueno, cosas que uno espera, ¿verdad? Que uno piensa que, dejaste esto porque esa iglesia donde tú estás, que no. La palabra de Dios, el Espíritu Santo tratando conmigo. Que a lo mejor tú lees esa misma porción, ok, y ya. Pero cuando yo la leí, eso era como que me traspasaba. Y cuando eso pasa, ¿qué hacemos? No podemos ser rebeldes. Tenemos que obedecer porque es como tú dices, es el proceso, es la voz de Dios tratando con nosotros. Y hay veces que nosotros estamos, como les dije, en unas batallas, ¿verdad? Luchando con unas cosas, pero tenemos que estar conscientes de lo que Dios nos está pidiendo. Y estas clases tienen que ver con eso, con la confrontación. Sí. La prueba que Dios nos somete es en muchas direcciones. Puede ser en la fidelidad, puede ser en la obediencia, puede ser en el amor, en la fe, en la misericordia. Hay muchos vertientes en que somos probados. Amén. ¿Qué ustedes ven ahí? Frutos, trigo, uvas y un árbol bien bello.
y que detrás del árbol, ¿verdad? Como una sombra. ¿Qué dice el versículo 7? Dice, volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el vino del Líbano. Así que Dios está diciendo, yo soy la fuente de la vida. ¿Qué Baal ni qué Baal? O sea, por eso es que, pero con amor, lo está diciendo con amor. Dice, de mí procede tu fruto, no del ídolo, no del esfuerzo humano, ni de sistemas falsos. Viene de Él. Todo fruto verdadero viene de Dios. Así que, como habíamos dicho, la autosuficiencia espiritual es una ilusión. Eso no existe. Solo Dios nos da las bendiciones. Él es la fuente de todo. ¿Comparte Dios su gloria? No. Si nosotros, por ejemplo, yo recibo una promoción en mi trabajo, todo el mundo me felicita, es que yo me lo gané. Yo me lo gané porque yo trabajé la milla extra, yo me preparé, ¿verdad? Yo me preparé y me gané eso. Si Dios no lo hubiera querido, ¿lo voy a recibir? Si Dios no me capacitó para hacerlo, ¿lo voy a recibir? La misma palabra dice que Él es el que produce el querer, como el hacer. Yo siempre, todo lo que yo recibo, hago, lo que sea, es que Dios está detrás de todo. Detrás de todo. Y yo recuerdo cuando mi hijo se graduó, no se había graduado, pero estaba ya como en tercer año de universidad. Mi mamá me dijo, wow, Enid, qué cambio ha dado Alex, que me dio candelita. Y solo se fue a vivir a estudiar a Guadilla. Yo dije, hasta aquí. Yo no estaba de acuerdo con eso, pero su papá yo dije, hasta aquí, se va a hacer fiel, va a cortar clase. Todo lo contrario, hermana. Solo por allá. Se fiaba y iba súper bien. Y yo le dije, Dios está tratando con él. Dios, o sea, le di la gloria a Dios. Y ella me dijo, eso no es Dios. Eso es Él que se está esforzando y está haciendo lo que tiene que hacer. No. No. Ahí estaba Dios metido. Porque todas las apuestas eran para todo lo contrario. Tenía todo en su contra. Todas las libertades que acá no iba a tener, las iba a tener allá. Sin embargo, Dios estaba ahí. Y así con todo, hermana. Dios es la fuente de todo. Y estas imágenes lo que nos habla es de la provisión de Dios. Jehová Jireh. Todo lo que necesitamos viene de Él. Su sombra, su consuelo, su protección, pero también el fruto, el alimento, el vestido, todo lo que necesito. Porque como les dije, Dios suple al hombre, hablando del hombre, ¿verdad? Pero la mujer nos suple de manera integral todo lo que yo necesito. En lo emocional, en lo espiritual, en lo físico, en la salud, en lo económico, en la compañía. Todas nosotras tenemos testimonio de la presencia de Dios en nuestra vida. Él es nuestro Jehová Jireh, que dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Pero no es que va a estar ahí al lado de nosotras. Ok, yo estoy aquí, pero no. Es que me lleva de la mano.
Así que nuestro fruto depende de nuestra conexión con Él, ¿verdad que sí? ¿Ah? Ah, Miriam, no te veía, perdón, Nereida. Me da tiempo a testificar algo, ¿verdad? Sí. Corto. Mira, hablaste de la enfermedad, hijo, tengo que decirlo. Saben que por el proceso que yo he pasado, ¿verdad? Pues ya ahora al final, después que me dé el derrame, voy, visito al cardiólogo. Desde que joven yo, mi adolescencia, a mí me dio fiebre reumática, me afectó el corazón con un soplo, pero todo ese tiempo pues yo vengo en tratamiento con el cardiólogo. Pues siempre oía eso de cateterismo y nunca me lo hacían. Pues ahora el cardiólogo, después que voy a la visita, después de salir del hospital, pues me manda a 2 especialistas en el centro cardiovascular. Tengo un monitor puesto aquí ya para coger las arritmias y entonces me hacen el cateterismo. Me mandan al cirujano. Me dieron las citas rápido. El 12 de febrero tenía la cita. El día antes por la tarde me llamaron que me la cancelaban para el 26. Y yo dije, Dios tendrá algún propósito Amén. con eso. Y me quedé tranquila. Tenía la curiosidad que llegara el día, pues para saber qué me iba a decir. Nunca pensé que me fueran a hacer una operación de corazón, pero era cirujano y decía, algo me van a hacer, a lo mejor por ahí mismo, por donde me hicieron el cateterismo, pues bregan. Pues llegó el 26, que fue la semana pasada. Fue mi esposo, mi hija y mi hijo a la cita. El cardiólogo me había visto y yo le dije, doctor, y me van a abrir el pecho. Y me dijo, sí, te lo van a abrir. Y me dijo todo el proceso. Me dijo, lo único que te digo es que sigas las instrucciones. Y hay mucho adelanto y todo, vas a salir bien. Amén. Va a salir bien. Pues cuando voy, él no me dio cita porque como iba para operación, cuando fuimos el día 26, nos sentamos, nos acomodaron, metieron silla para que se sentara mi esposo y los netos. Y él me empieza a preguntar. Me dijo lo que yo tenía, tengo la válvula mitral mal, obstruida. Él me explicó todo el proceso que hace esa válvula. Y entonces me empieza a preguntar, ¿tú te cansas? ¿Tú te fatigas? ¿Tú duermes bien? ¿Tú esto? Y yo, sí, no me fatigo. Yo le dije, yo subo 14 escalones. ¿Cuántas veces al día? No sé, porque yo subo y bajo. Y entonces, pues, se quedó así, me dijo, me explicó la complicación y el riesgo que trae toda operación, todo, la recuperación. Y me dijo, yo no te voy a operar. Y yo dije, gloria a Dios. Porque yo decía, si yo vivo para el Señor, si muero, me voy con el Señor. Amén. Acercarme más a Dios, buscar de Él, pues, sanarme si tengo y pedir perdón. Y entonces, pues, estaba tranquila. Pero le dije, gloria a Dios. Y yo digo, Dios sabe. Y mi hija le dijo, nosotros estamos allá en las manos del Señor y confiamos en el Señor. Eso es así. Y salí, pero yo entonces analizo, yo digo, me da ese derrame y de ahí sale todo eso para saber. Y yo sabía que tenía insuficiencia en la válvula mitral y en la aórtica. Y yo le pregunté a él, le dije, ¿y la aórtica? Que yo tengo también insuficiencia. Me dijo, déjala ahí, ella está ahí, déjala ahí. Así es que yo estoy confiando en el Señor, tranquila.
Mili fue y habló con el cardiólogo y le explicó, hubo un cambio de medicamento que lo empecé hoy y estoy confiando en el Señor porque Él está en ese control de todo. Eso es así, es que amén. confiemos en el Señor. Sí, entonces voy a leer este último versículo, no sé si lo repartí, Juan 15, 4 al 5. Que ya llegaron los caballeros. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Sí, poquito a poco, pero palabra profunda, de verdad que sí. La idolatría. ¿Qué puede estar ocupando en nosotros el lugar de Dios? Empezamos la clase con eso y terminamos en lo mismo. Ahí dice mi reputación, mis sueños, mi novio o mi esposo, mis talentos, mi cuerpo, mi dinero, las redes sociales. Mencione lo que sea. Esa es la parte que nos toca a cada una de nosotras evaluar. Así que el mensaje central es que solo Dios puede dar vida, crecimiento, estabilidad y fruto. Israel no necesitaba buscar en Baal nada, nada. Ni en los caballos de Egipto, ni en el ejército de Asiria, nada. Dios le daba todo. Ellos conquistaron Canaán, ¿verdad? Ellos conquistaron a los enemigos y no tenían ni caballos ni nada de eso, ¿verdad? Pues Dios estaba con ellos. Esa es la prueba. Así que la reflexión que nos llevamos, ¿dónde buscamos hoy seguridad y prosperidad? ¿Cuáles son esos ídolos modernos que pueden estar ocupando el lugar de Dios? Y la última estrofa dice que está en el versículo 9, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Y yo había repartido unos versículos. Resumiendo brevemente, escuchar y obedecer. Tenemos que escuchar la voz de Dios y obedecerlo. Dice en Hebreos 3 del 7 al 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿la estamos oyendo? No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Dios nos está hablando, nos está llamando, vuelve, regresa. Hay tiempo. Quiero sanarte, quiero restaurarte. Así que, ¿qué vamos a hacer con eso que escuchamos? Vamos a hacer oídos sordos, como que conmigo no es la cosa, o vamos a atender la voz de Dios. En Mateo el Señor habla de la casa que está cimentada en la roca versus la que está en la arena. ¿Dónde estamos cimentando nuestra casa, nuestra vida? Así que los dejo con eso.
Se pueden leer Santiago, ustedes conocen esa porción, Santiago 1 del 19 al 25, que habla de ser oidores olvidadizos o hacedores de su palabra. Santiago 1 del 19 al 25. Y la semana que viene empezamos con Sofonías 3, del 9 al 20, paz y restauración. Así que se pueden leer esa porción para que ya vengan con una idea, ¿verdad?, de lo que vamos a hablar. Pues Dios les bendiga.